Esta es la segunda nota que le hacemos a Juan Pundi, que le estuvo presentando su libro Mis años rebeldes, Argentina 1950-1958. Y la verdad que decíamos recién en el corte con Juan que lo vamos a saludar porque es un nuevo programa, así que bienvenido Juan al segundo programa de Mis años rebeldes. Cómo no tenemos que olvidarnos de una Argentina que sufrió muchísimo porque él tuvo que exiliarse con su familia porque había una sociedad que no lo entendía. Era un niño distinto, un adolescente distinto, con derecho a pensar distinto, en un medio político muy difícil de esa época, ¿no? Juan, vamos a, antes de meternos en Filium, que es lo que vamos a dedicar este programa, a esto maravilloso que fundaron ustedes en Barcelona, contanos rápidamente qué se siente cuando uno no es comprendido por la sociedad. Hablemos de sentimientos. A pesar de que tenías tu mujer, que pertenecían, digamos, al mismo movimiento social, tus hijos, ¿qué se siente personalmente? Tomar una decisión de ir de sus raíces, donde vos naciste, dejar tu familia, dejar tu casa. Tengo anécdotas al respecto. Una de ellas es que la primera que planteó, vámonos, cuando, sobre todo todavía en época de Isabel Martínez, Isabelita y de López Rega, que eran los que estaban masacrando ahí a todo el mundo, fue antes todavía del gobierno militar, y Marta decía, vámonos, vámonos. Le digo, Marta, yo soy un adoquín de Buenos Aires, yo no puedo irme. Pero bueno, los argumentos y las razones después el golpe de Estado de la dictadura militar el 24 de marzo de 1976 nos hicieron tomar la decisión definitivamente. Esto es una anécdota porque a los 3 años de estar en Madrid nos iba tan bien que yo decidí que íbamos a decir, para la escuela y para las actividades de psicoanálisis y todo, iba a comprar un local, iba a hacer toda una... Y Marta me dijo, no, pero ¿cómo la vas a hacer? Le digo, con una hipoteca de 10 años. Me dice, pero ¿tú sabes dónde vas a estar dentro de 10 años? Le digo, Marta, yo soy un adoquín de Madrid. Y me dice, no hacemos nada porque vos sos un adoquín. Y me llevaron muchos años más poder construir lo que yo quería construir. Pero bueno, Marta siempre es la parte reflexiva y, digamos, la que me frena en mis excesos optimistas. Pero fue muy duro. Fue muy duro en principio abandonar el país. Yo nunca había pensado vivir en otro sitio donde Buenos Aires, nunca. En segundo lugar, Marta y yo hemos sido los primogénitos de 2 familias, de la cual hicimos una. O sea que hicimos una gran familia y que compartíamos todos los festejos, aniversarios, cumpleaños, las 2 familias como una sola. Y yo siento que la pérdida más grande fue la pérdida de la familia, ¿no? Los abuelos que se quedaron sin sus nietos, sin sus hijos, y nosotros, que en Madrid yo siempre digo que no sabíamos ni dónde quedaba el Paseo de la Castellana, que en aquella época se llamaba Avenida del Generalísimo todavía. De manera que llegamos a Madrid totalmente desconocido, pero con un ímpetu de que había que hacer todo lo que había que hacer, que nos permitió construir la escuela, que hoy es la escuela Escuela Española de Psicoterapia y Psicoanálisis, que es la más antigua de Madrid. Antes tuviste un lapsus, dijiste Barcelona. Sí. Barcelona. Porque una parte de la familia está en Barcelona. Es cierto. Y viajan mucho ustedes a Barcelona. Sí, viajamos mucho a Barcelona, pero no sabemos qué va a pasar ahora con Barcelona, con Cataluña. Es uno de los problemas que tenemos en España.
Juan, ¿y cómo era? Hubo sí, aspectos muy positivos sí. en todo esto. Es decir, quizás porque yo siempre digo que la vida es según el color del cristal del que se mire, claro. Y aún en los aspectos más negativos hay que intentar rescatar los positivos. Y el aspecto positivo es que de repente, después de tener 2 chicas de servicio, de que digamos que cada uno estaba muy ocupado trabajando y los chicos estudiando y qué sé yo, de repente éramos 4 ahí y se unificó mucho el grupo familiar. Claro. Porque ahí no se acostumbra a tener en general servicio doméstico. Bueno, se llega un momento que sí se tienen ayudas, asistentes y tal, pero en aquella época, para lo poco que teníamos que hacer, lo Claro. repartíamos entre los 4. Claro. Yo llevaba a los chicos y los buscaba al colegio, comíamos al mediodía todos juntos, cenábamos todos juntos. Los fines de semana nos íbamos a esquiar a Navacerrada juntos, es decir, eso fue un aspecto muy, muy positivo, ¿no? La de la pequeña familia claro, nuclear, porque también ¿no? hay que recordar que era una época que no había internet, que en la Argentina era imposible los teléfonos, había una falta de comunicación muy grande con el corazón de la familia, ¿no? Eso debe haber sido muy, muy duro para la gente que quedó acá y para ustedes desde allá, ¿no? Yo como hay quienes preguntan, ¿cómo haces para escribir tanto? Yo digo, es que si no escribo me muero. O sea, yo soy capaz de despertarme a las 5 de la mañana, tengo siempre papel y lápiz a mano, porque se me ocurre algo y lo necesito escribir. Y una memoria excepcional, porque los 2 libros estos tienen detalles de todo, que realmente se los recomiendo, porque hay una cosa que es cierto, no podemos olvidarnos de este tiempo en la Argentina si nosotros queremos una Argentina distinta. Pero ahora estamos hablando de Madrid, estamos hablando de la escuela. ¿Cómo era la gente? ¿Cómo eran tus pacientes en esa época? Porque supongo que era un Madrid difícil también, ¿no? Una España difícil en esa época. Sí. Ahora, hay algo muy curioso que yo siempre les digo a los españoles, sea por radio, sea en entrevistas, en las conferencias, que damos todas las semanas conferencias y cursos, que hay algo que los españoles ignoran, y es que auge, ¿no?, que ha hecho de la lengua castellana la lengua del psicoanálisis, porque no hay ninguna otra lengua en la cual el psicoanálisis tenga más importancia que en la lengua castellana. Tuvo su origen en el único psicoanalista español que se formó en el Instituto Psicoanalítico de Berlín, que se analizó con Theodor Reich, un discípulo de Freud, y que cuando quiso instalarse con todo eso en Madrid, se desencadenó la guerra civil, tuvo que escapar a París, se puso a aprovechar el tiempo para continuar su formación como psicoanalista en el Instituto Psicoanalítico de París. Se encontró con un psiquiatra argentino, Ángel Cárcamo, que era muy amigo de Arnaldo Raskowski, Pichon Rivière, y llegaban los nazis a Francia y Garma, que se había escapado de la Guerra Civil Española, decidió embarcarse. Le dijo, váyase a Buenos Aires, que usted es el único psicoanalista reconocido en lengua castellana, que lo van a recibir con los brazos abiertos. Y aquí los domingos a la tarde se reunían en la casa de Arnaldo Raskowski y de Matilde Wenzelbach, su mujer, con Enrique Pichon Rivière, con Arminda Verasturi, la que era la mujer de Pichon Rivière en aquella época, la negra Verasturi, y con todo un grupo de interesados, y se dedicaban a estudiar Freud y las obras completas de Freud. Llegó Ángel Garma con la tarjeta de Cárcamo, lo recibieron con los brazos abiertos, y ahí empezó el psicoanálisis a desparramarse por toda América Hispana hasta Miami.
Yo siempre les digo de que los psicoanalistas argentinos que invadimos después España en la época del exilio, fuimos la devolución de atenciones de aquel Ángel Garma que vino de Bilbao trayéndonos el psicoanálisis. Siempre digo a los españoles que si Ángel Garma hubiera sido un violonchelista como Paul Casals o un pintor como Picasso, tendría fama universal. Como fue nada más que el creador del psicoanálisis en lengua castellana, no lo conoce nadie. Es así. Pero yo reconozco que en España decimos que cada uno cuenta la feria según cómo le fue. A nosotros nos fue muy bien. Reconozco que aquí habíamos hecho dinero, fuimos con dinero para aguantar, porque hay gente que llegó en malísimas condiciones económicas. Nosotros teníamos dinero para comodidades, para aguantar que lo que hacíamos pudiera rendir dinero, porque en un trabajo profesional, hasta que uno es conocido, etcétera, claro, etcétera, y empiezan a consultarlo, evidentemente que todo eso lleva trabajo, tiempo, paciencia, y hay que tenerlo para aguantar. Pero en aquella época llegamos los primeros, yo siempre digo el día y la hora indicada, fuimos muy bien recibidos por los españoles, y paradójicamente algo que de esto no hay mucha idea, nunca me sentí tan cómodamente como judío como en España. Sí, sí. Digamos, ser judío en España en aquella época, 1976, que todavía no habían empezado los problemas de los españoles con Israel y toda esa historia, donde ahora se confunde, ¿no?, mucho lo judío con Israel y todas estas cosas que se traen ahí en el análisis, muchos de los españoles me hablaban de la rama judía de su familia, porque evidentemente que, es decir, a raíz de la conversión ahí todos tienen alguna rama, ¿no? Incluso descendientes de conversos que me elegían justamente por el hecho de saber de que yo era judío, porque es algo que siempre he reivindicado como identidad, porque perdí mi identidad argentina, porque salí muy dolido de aquí, sin suficiente identidad española. Lo que me quedó es la identidad judía, ¿no? A pesar de que soy, como digo yo, un judío laico que no cree absolutamente en ninguna religión ni nada, pero yo siempre digo que lo que para los judíos es un libro sagrado, que es la Torá y el Talmud, para mí es simplemente la historia de mi familia desde Adán y Eva. De tus ancestros, claro. Bueno, volvemos ahora entonces a esto maravilloso que de alguna manera ha cambiado muchísimas familias e incluso la sociedad española, ¿no? De cómo ver a los niños desde otro lugar. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, fue muy peleado, porque Franco había muerto el 20 de noviembre de 1975, nosotros llegamos el 21 de junio de 1976, recién había sido nombrado jefe de Estado Juan Carlos I. En ese momento justo eligió a Adolfo Suárez como primer ministro de gobierno, y durante 40 años ese país había sido franquista. Es decir, si Franco duró 40 años es porque el país era franquista, la gente era franquista, las familias eran franquistas, ¿no? Cada jefe de familia era el dictador de su familia, las mujeres no tenían ningún derecho y los hijos se educaban a azotes, a cachetazos, a palos y qué sé yo, incluso en los colegios pegaban, ¿no?, con autorización de los padres, etcétera, etcétera. Y claro, yo en particular llego con el mensaje de que a los hijos no hay que descalificarlos, ni regañarlos, ni insultarlos, ni mucho menos pegarles o tirarles de las orejas o todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, me llamaban a la televisión, por ejemplo, mesa redonda sobre este tema de la educación de los niños, me ponían un padre de familia
me ponían generalmente, por ejemplo, un psicólogo, un pediatra y inevitablemente un cura, y los tres contra mí, porque, pero hombre, si no es a cachetazos, si no es como, es decir, a los niños no se los puede educar, es decir, las consignas eran de que los hombres se hacen a golpes y las mujeres también, de que quien quiere te hará llorar, quien bien te quiere, de que la letra con sangre entra, ¿no? Y bueno, pero bueno, de esto van a ser ya casi 40 años y, en fin, lo que cambió fue la sociedad española, ¿no? Que hizo un proceso de democratización muy importante en estos 40 años. El cambio más importante que hubo en estos 40 años fue la situación de la mujer, que pasó de una situación de minoridad total de esclavitud, ¿no? A un papel sumamente importante. Hay mucho camino para recorrer en España en lo que respecta a la situación de la mujer, como en todo el mundo. Y claro, como Filium, nosotros tuvimos una gran influencia con respecto a que no había que castigar, no había que pegar, no había que maltratarlo psicológicamente. Hemos luchado contra una enseñanza muy rígida y ahora una de las tareas más importantes que tenemos a partir en el 2006 volví a hacer un acto de fundación, es la Plataforma Internacional contra la Medicalización de la Infancia, porque pienso que lo más grave que está sufriendo ahora la infancia, ¿no? Es que están siendo medicadas con... ¿Esto por qué? ¿Porque surgió una camada de niños hiperkinéticos muy activos o porque salió un negocio atrás? Está el negocio de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es probablemente la más poderosa del mundo, ¿no? Creo que en materia de beneficios, la primera es el narcotráfico, la segunda el tráfico de armamentos y la tercera es la industria farmacéutica. Tenemos además que tener en cuenta que la industria farmacéutica prácticamente está en holding con la industria tabacalera, con la industria alimenticia, y que son los que sostienen la publicidad de los medios. Entonces prácticamente tienen a los medios a su servicio, que todos los días, cuando no descubren el gen de la homosexualidad, descubren el gen de la hiperactividad, el gen del déficit de atención y el gen de lo que les da la gana, se lo inventan, pero eso sí sacan una medicación que resuelve todos estos problemas. Y estamos luchando contra este falso diagnóstico, es el del déficit de atención con o sin hiperactividad, que no existe nada parecido. Es decir, no tiene ningún fundamento diagnóstico, no hay una sola prueba de que esto realmente... pero bueno, en primer lugar los niños son niños, hay que tenerlos en cuenta como niños. La escolaridad es bastante basura en España, en Argentina y en todos lados. Los obligan a los niños a prestar atención a cosas que realmente no les interesan y no está claro que les vayan a servir para mucho. Y entonces los niños se distraen haciendo otras cosas, pero a veces los niños, el déficit de atención es porque se les ha muerto el gatito o el abuelo, o los padres discuten y pelean, ¿no? Y entonces les importa un pimiento lo que está diciendo ahí el maestro, el profesor. Y en materia de hiperactividad, yo lo que siempre le digo a los padres es que yo he sido un niño hiperactivo, he sido un joven hiperactivo, he sido un hombre maduro hiperactivo y ahora soy un señor mayor hiperactivo hasta el día de hoy. Y que hemos sido los hiperactivos los que hemos cambiado al mundo y los que vamos a seguir cambiando. Sí, abriendo caminos, esa es la verdad, porque si uno... A mí me preocupan los niños a los cuales los sientas delante del televisor y ahí se quedan. Esos no son hiperactivos, claro, pero esos son los que van a tener problemas en esta lucha que hoy en día para poder sobrevivir y ganar dinero y todo eso se exige una capacidad de actividad muy importante, ¿no? Juan,
y esto nos queda muy poquitos minutos de programa, pero es muy importante porque tiene que ver con las drogas que se le dan a los niños y que ya se forma un adulto drogadicto, porque va a depender de esa droga toda la vida. ¿Cómo se frena a nivel mundial esto? Pero es que los niños y los adolescentes no son los que fabrican toda esa basura. Es decir, que el problema es estamos en un mundo de corrupción globalizada. ¿Por qué no se legalizan esas supuestas drogas como las otras que se venden en farmacia y que tienen los mismos efectos? Es decir, yo cuando estudiaba, por ejemplo, tenía mi frasquito de excedrina espanzule, que es una anfetamina prohibida que ni se fabrica ahora, por ejemplo, pero ni se nos ocurría utilizarlo para fiestas, era para la noche anterior al examen, sí, para estudiar o lo que fuera. Para estar despierto. Y no nos hacíamos adictos de esa porquería. Es decir, que lo que pasa es que la vida, lamentablemente, a niveles globales se ha tornado mucho más angustiante. Vivimos en una sociedad medicada o drogada. Es decir, sí hacemos una seria estadística, no todo el mundo lo confiesa, de quiénes son los que no tomamos ningún medicamento, los que no fumamos, los que no bebemos alcohol, los que nos alimentamos sanamente. Vamos a ver que somos, en relación a la población mundial, pocos, ¿no? Que si empezamos a sumar toda la droga que se vende en farmacias, más la que está prohibida, la que se vende en los supermercados como alcohol o el tabaco, e incluso la comida usada no como alimento sino como ansiolítico. Por eso el problema de la obesidad, lo que tenemos que resolver es los problemas de una sociedad que vive angustiada en la incertidumbre, en la inseguridad, y necesita para dormir, para sobrevivir, para ir a trabajar, necesita algunos de estos... Juan, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por el programa. El fin de este programa, bueno, siempre lo fue, pero ahora más que nunca, es abrir conciencia, y creo que el hecho de haberlo tenido a Juan Pundic acá en este programa nos da para pensar mucho. Y Mis años rebeldes vale la pena leerlo, no se lo pierdan. Seguramente vamos a tenerlo el año que viene con el próximo libro y los otros, y los otros, porque la historia personal de Juan es muy interesante y es un ejemplo de vida. Y aunque ustedes no le crean, en España es muy famoso este caballero. Así que muchas gracias por pasar. Gracias a ti, a la audiencia que está viendo el programa, y seguramente nos veremos pronto, el próximo año con claro algún sí, próximo libro. Con el tercero de esta colección. O con otro, porque nunca sé qué es lo que me va a interesar en el momento. Transmitir. Muchas gracias. Gracias a ti.